Buenas noches, sí, sí, señor. Sí, buenas noches, buenas noches, buenas noches, sí, sí. Muy buenas noches. Les solicito de manera respetuosa tener en modo silencio los teléfonos celulares. La Universidad La Gran Colombia y su Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables les da una cordial bienvenida al noveno Congreso de Desarrollo Económico y Calidad de Vida. Nos acompañan en la mesa directiva el doctor Santiago José Castro Agudelo, rector, el doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, secretario general, el doctor Rodrigo Lupercio Riaño Pineda, vicerrector académico, el doctor Javier Enrique Delgado Pérez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y el doctor Dirk Borsheim, conferencista invitado. En los últimos años, la incertidumbre sobre las garantías de éxito económico y estabilidad política de nuestras democracias latinoamericanas han provocado un aumento sostenido de los flujos migratorios entre nuestros países. Desafortunadamente, la disminución de la pobreza en la región estuvo por debajo de lo propuesto en los ODM y otros esfuerzos globales tampoco lograron sus metas iniciales. Y la pobreza y la desigualdad siguieron siendo los principales detonantes de la fragilidad social en la región. A continuación, damos a conocer el orden del día. Primero, himno nacional de la República de Colombia. De pie, por favor.
Pueden tomar asiento. Segundo, intervención del doctor Santiago José Castro Agudelo, rector de la Universidad La Gran Colombia. Muy buenas noches. Quiero saludar, como siempre, en primerísimo lugar, a todos los estudiantes, a aquellas que nos acompañan hoy aquí en el Santísima, también a los que nos acompañan y nos siguen en el Salón de los 10, a las que nos acompañan también en el Salón Simón Bolívar y a aquellos que nos ven también vía stream. Saludar también de manera muy especial a los profesores de la Universidad La Gran Colombia, a todos los participantes. Quiero darle una especial bienvenida al profesor Dirk Borsheim de Flaxo, Guatemala, doctor en ciencia política. Aquí tenemos un problema, mi estimado Dirk. Aquí le dicen doctor a muchos, no digo a cualquiera, pero sí a muchos sin tener doctorado. Dirk es doctor en ciencias políticas. Siempre he insistido en que a mí me gusta más que me digan profesor. Pero bueno, quiero saludar también a Rodrigo Riaño, nuestro vicerrector académico, a Marco Tulio Calderón, nuestro secretario general de la Universidad La Gran Colombia, mano derecha e izquierda, además de esta rectoría, al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, a Javier Delgado. Felicitaciones por este congreso. Espero que tanto hoy como mañana se reúnan en estos espacios para tratar temas tan importantes como aquellos que tienen que ver con la reflexión sobre el desarrollo económico, también la libertad económica, la calidad de vida y por supuesto con ese tema que nos va a ocupar en estos 2 días, que es el tema de la migración, o algunos lo hablarían en plural, las migraciones. Permítanme, para abrir este importante 9º Congreso de Desarrollo Económico y Calidad de Vida sobre Migraciones, compartir con ustedes algunas de las reflexiones que he venido haciendo en mi ejercicio como profesor, que no es de ahora, sino desde hace algunos años. Quiero insistir en que, para mí, cuando nosotros hablamos de desarrollo económico, sí o sí, tenemos que hablar de libertad. Y cuando hablamos de libertad, yo no puedo nunca dejar de lado el hablar y el reflexionar sobre la libertad económica. De hecho, mi estimado Javier, dentro de 15 días, aquí en el aula máxima, vamos a lanzar el jueves 18 de octubre el índice de libertad económica del Cato Institute de Washington y el Fraser Institute del Canadá. Y vamos a lanzar también el índice internacional de propiedad intelectual, el famoso International Intellectual Property Index de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y de la American Protect Reform Foundation. Y vamos a estar con Lorenzo Montanari y con Juan Carlos Hidalgo, esos dos importantes centros de pensamiento aquí en la Universidad de la Gran Colombia, lanzando esos dos índices internacionales. Desarrollo económico y libertad van de la mano. Y hace poco, leyendo un libro de ensayo, más que una investigación, de John Allison, quien fuera mucho tiempo CEO. Cuando él habla de productividad, él dice elementos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta: capital, conocimiento e incentivos. Y en el tema de los incentivos, ustedes sabrán mejor que yo que los hay negativos y los hay positivos, dependiendo pues, de cualquier perspectiva teórica que asumamos al respecto, pero lo cierto es que
Los digo a ustedes como estudiantes y profesores, como gerentes o lo que corresponde, como políticos, etcétera. ¿Por qué? Porque en último, lo que estamos viendo es que tenemos un marco institucional anacrónico para los cambios tan rápidos que están enfrentando el mundo hoy. Hace poco, terminando de leer el texto de Oppenheimer de Sálvese quien pueda, muchos se asustan y dicen que las fuentes de trabajo que está destruyendo, por decirlo de alguna manera, la nueva tecnología, las que reemplazan, no se están generando al mismo paso y con la misma prontitud, por llamarlo así, nuevas fuentes de trabajo, y que eso no había pasado en otras revoluciones que algunos llaman industriales, la primera, segunda, tercera. Y hay que repensar ese marco institucional. Yo siempre digo, Netflix mató a Betatonium y Uber está acabando con los taxis, a pesar de que algunos quieran pues, defender eso a capa y espada. El cambio llegó y el marco institucional pareciera que no avanza al mismo ritmo. Pero también hay que repensar la narrativa al cambio. Tenemos que estar dispuestos al cambio, tenemos que estar preparados para el cambio. Ustedes, muchos que son estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia, yo las escucho. El tema del inglés. Bueno, casi como no haber terminado en el mundo, digo, en el mundo global de hoy. Les va a tocar cobrar 45. Pero bueno, eso es otra discusión, digamos, ¿no? Pero las cosas están cambiando y en ocasiones uno siente que es por molestar. Las universidades, por ejemplo, como la nuestra, también emprenden una evolución y tenemos que acelerar. Y permítanme hacer una reflexión que es polémica. Las reflexiones y después, y entonces poder tratar de llegar a algún consenso. La relación laboral hoy debe implicar un trabajador y un empresario mucho más libre, mucho más flexible. El primero, es decir, los trabajadores, tienen que tener la posibilidad de decidir, por ejemplo, en el caso de Colombia, si quieren que parte de su salario financie temas que en teoría son para su beneficio. Pienso aquí en cajas de compensación. Qué bueno sería ya de una vez por todas preguntarle a los trabajadores de Colombia si quieren que ese 3% sea parte de su salario para empezar a consignar en sus cuentas, o si quieren que eso sea a través de las cajas. Y segundo, soportar un Estado proveedor que en últimas vive los recursos que generamos las, y es la economía.
Estoy leyendo el capítulo 3, habla del Estado, estar de ciudadano. En su segundo, un individuo no decide, que decide. Hoy, precisamente, compartía con un colega el tema de la educación pública. Y yo decía, hay municipios en este país Paul decía, voy a leerlo textualmente, el fin
Dan oportunidades porque vemos que juntos, con ellas y nosotros, podemos realmente desarrollar todas las fuerzas productivas de un país como Colombia. Y eso implica flexibilizar tantas cosas. Cuando usted tiene amenaza de que alguien que llega y está dispuesto a trabajar por menos le va a quitar su trabajo, yo lo invitaría a usted a que pensara si realmente se ha seguido preparando, se ha seguido formando, se ha seguido capacitando y ha seguido haciendo las cosas de tal manera siendo la mejor. Para desarrollar más.
está pero lo claro es que dominaba en ese momento la posición. David, estoy a de que Guatemala era todavía un país postcolonial. Y hasta este momento la élite guatemalteca tenía prácticamente todo el derecho de hacer con la tierra lo que ellos querían. Entonces, bien, la reacción es hablar. Lo que pasa cuando los presidentes trataban de tocar los intereses de la United Fruit Company, Estados Unidos financiaron una contrarrevolución exitosa. Empieza en 1954 un tiempo dominado por una escena política muy ligada a las viejas élites, que excluye prácticamente una parte de la sociedad y expresión política, con la consecuencia de que había un cisma en el ejército. Mira el cisma. En ese cisma, unos que estaban en contra de esa democracia tutelada por los Estados Unidos, situación de espacios políticos, se rebelaron y tomaron las armas, con la consecuencia muy diferente a la consecuencia en Colombia. Una derrota después de la otra, pierden dos veces. 90% al final de los muertos eran causados por los militares. Había cientos de masacres, 200,000 muertos más o menos, pero de hecho la guerrilla fracasó militarmente. Pero la guerrilla vivió políticamente. Porque la guerrilla aprendió en ese momento que hablar de comunismo no sirve, son inteligentes también, y se concentraron más bien en el discurso social reformista. Ese discurso social reformista es un discurso que era capaz y entendible para muchas personas centristas y centro-derecha. Y por lo tanto tenía mucho apoyo de la cooperación internacional europea, incluso algunas partes de Estados Unidos también. Los tiempos cambian. El tiempo de los 90 ya no era el tiempo de los 40, 50, 60 de la Guerra Fría. Los tiempos cambiaron. Guatemala era demasiado conservador, demasiado violento. Quiere decir, las democracias de los años 90 ya no querían este país. Y de repente trataron de fortalecer la posición de una guerrilla muy débil, mucho más débil que la guerrilla de Colombia. Lo fortalecieron de tal forma que al final había acuerdos de paz bastante orientadas hacia la transformación del país. Pero bueno, eso fue en 96, acuerdos de paz. Pero de hecho, cuando la guerrilla se integra a la sociedad, se notaba que la guerrilla no era fuerte. Había tenido ideas, pero no era fuerte. Como aquí entiendo, en Colombia también pasa algo parecido. La guerrilla se quemó con muchos de sus ex, no digo combatientes, pero sus ex creyentes, ¿no? Su base social. Eso le pasó igual a la guerrilla en Guatemala.
con la consecuencia de que al final de cuentas la guerrilla entra al sistema partidario y logra un 8 o 9% de las primeras votaciones. No despega, se divide, se fracciona, la guerrilla ya no juega ningún papel. Las ideas de la paz, sin embargo, quedaron. Ahorita otra vez un punto más. En esta guerra, como los militares no podían vencer a la guerrilla 100% solo en el campo militar, lo que hacían es poner casi de hoy a mañana un sistema democrático. Ese sistema democrático apenas escondía que en realidad todavía era un estado militar. Creo que aquí en Colombia no pasó lo mismo, aunque también hay algunas similitudes, pero en Guatemala fue bastante extremo. Ese sistema democrático, obviamente la justicia, no funcionaba. ¿Cómo puede funcionar si seguían las matanzas? La democracia no funciona sin justicia. La democracia no funciona sin que haya una policía funcional. Y la policía eran los paramilitares del gobierno militar. Entonces, esa democracia, al final de cuentas, llegó a una situación en la cual era una pura fachada. Igual los acuerdos de paz, al principio, eran más bien pensados como para finalmente vencer a la guerrilla. Pero lo que pasa es que de repente, incluso círculos conservadores más modernos, estaban empezando a creer en la posibilidad de una transformación, porque no todos querían vivir en un estado militar, ni la izquierda ni partes de la derecha. Entonces, así empezó la paz a dar un cierto fruto. Esa es la situación que domina Guatemala de alguna forma. Sin embargo, en el tema económico, regresamos en realidad a una situación bastante deplorable, porque la sociedad dominada por ciertos sectores que, ¿cómo podría decirlo?, que no fortalecen el combate a la pobreza, esa sociedad seguía funcionando. Con la consecuencia que al final de cuentas, esta economía hoy en día tiene una pobreza mucho mayor que en el tiempo de los acuerdos de paz. Quiero decir, los acuerdos de paz, la gran esperanza, no era la esperanza, sino con los acuerdos de paz, contra la voluntad de la población, contra la voluntad de los acuerdos, totalmente contra todo, al final fortaleció el sistema tradicional de Guatemala que se quedó en el poder. Y como este sistema se quedó en el poder, no tenía interés en pensar en equidad, en combate a la pobreza. Con la consecuencia, otra vez, que hoy en día hay un 20% más de pobreza en Guatemala que en ese tiempo. Y comento más tarde, como yo estoy hablando ahorita libremente, eso sería un punto más tarde, pero si no mal me acuerdo, eso fue en 2004, había una medición de pobreza de 56% en Guatemala. En 2014 eran 75,4%. Tenemos una élite, apenas tenemos clase media y tenemos un montón de pobres en Guatemala. No se ve en la ciudad. Bueno, eso es Guatemala y por esa razón, entre otros, hay mucha migración. Vamos a ver lo que más, no, lo que me olvidé aquí. Sí. Dejamos esto, creo que no puedo hablar de todo. ¿Podemos seguir? La migración en cifras. La migración en Guatemala no es una migración como la suya. Aquí la gente sale, pero también aquí la gente se refugia, como últimamente de Venezuela. Colombia tiene una gran participación, un gran flujo de migrantes de otros países, aunque también tenía un flujo hacia otros países. Aquí la situación es más mezclada. En Guatemala claramente se fueron oficialmente entre más o menos 1.5 millones de guatemaltecos al norte, casi todos, la mayoría a Estados Unidos. Muy pocos se quedaban antes en México, ahorita un poco más. Otras estimaciones hablan de 3 millones de guatemaltecos que se fueron a los Estados Unidos. Hoy somos ahí
16 millones, imagínense qué significa eso, es buena parte de la población. El Salvador es más. En El Salvador está claro que una cuarta parte de la población vive fuera del país. Si consideramos eso, tenemos que preguntarnos cómo fue posible que mucha gente se fue. Claro, ya hablé de pobreza, pero eso no es la única razón. Porque también hay una atracción de la inmigración como una única salida. Y en ese punto hay que mencionar tal vez algo muy importante. Es una decisión de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos en los años 80. Él también apoyando digamos, a la globalización, se puso a la tarea de combatir a los factores de la economía estadounidense que impedían, según él, un auge económico. Y sí es cierto. Todos, digamos, izquierda moderada hacia la derecha, tenemos que reconocer que en realidad un país que tiene muy altos salarios tiene problemas de mantener su ritmo de crecimiento. Es cierto. Aunque no sea justo, pero sí es cierto. Pero en ese momento en Estados Unidos los sindicatos eran muy fuertes. Y la decisión, eso ya lo podemos verificar hoy en día, la decisión de dejar entrar a los primeros cientos de miles de refugiados en este tiempo, porque también quería destruir a los... Hoy en día, sea por esa razón o por otra, ya no tienen el mismo papel. La globalización financiera dio su paso y al final los sindicatos perdieron su papel. En Estados Unidos se volvieron más bien personas, instituciones que tienen intereses de los que son miembros, pero sí, para mí es importante reconocer la idea de buscarlos y permitir destruir también los sindicatos. Cuando ustedes ven hoy en día la acción de Trump, la política, que vea con el sentir de alguna de su gente, que durante décadas ya no votaron, porque ya no se sienten representados por un sistema democrático que a ellos no les favorecía. Eran los blancos que hoy en día, una parte de los blancos que hoy en día ya no saben por qué están protestando, pero no les fue bien en la vida. No saben que es realmente nuestra migración, no saben que eran decisiones políticas, económicas que son la razón. No saben que en realidad la globalización desfavoreció a sus sectores donde estaban trabajando, carbón, etc. Eso no lo saben. Lo que sí saben es que para ellos todo el problema empezó con la migración. El migrante no es el culpable de esto, son las decisiones económicas atrás. Porque otra decisión económica de Ronald Reagan en ese tiempo, también muy importante, es que los dejó entrar, pero al final de cuentas no les dio la 100% legalidad. Eso tiene consecuencias. Una población indocumentada, ilegal, es muy difícil decirlo, pero para puntualizar un poco voy a hablar una vez de esta palabra. Una población ilegal que sí puede trabajar, nadie lo controla mucho, en los años 80, 90 y los primeros años de 2000 no les controlaban tanto. En este caso, la población sí tiene que ser muy tranquila. Tiene que trabajar por menos porque es ilegal. Y al final lo que eso crea es un estado con dos diferentes niveles de salarios. Eso favorecía a una economía americana muy fuertemente. La economía americana, con esa baja de salarios en algunos sectores de la sociedad, de la economía, digamos, logró un auge enorme. No toda la economía, estoy hablando en términos generales, porque obviamente también hay sectores que perdieron, pero de eso ahorita no hablamos. Los sectores que ganaron eran sobre todo los sectores de la agroindustria. Ellos vivían del trabajo barato. Entonces, yo creo que también podemos tomar ese asunto un poco al revés. No solo hablando de Estados Unidos, eso también significó que para los que son pobres, que podían salir del país, ellos sí se podían integrar medio y buscar su futuro
en mejores condiciones, todavía en mejores condiciones, que el futuro que hubieran tenido en Guatemala. Entonces, lo que pasa es que la gente se va más y más, y cuando los primeros familiares están ahí en Estados Unidos, llaman a los siguientes familiares. Hoy en día sabemos que, aunque estamos en una etapa de transición, pero hablamos de la situación hasta 2016, ¿sí? Eso está más claro. Hasta 2016 uno puede decir que muchas personas en Guatemala que vivían de la agricultura, vivían más mal que bien de la agricultura, ya no vieron la necesidad de esforzarse tanto por tan poco, porque les mandaban remesas, transferencias financieras que les ayudaban a sobrevivir, educar a sus hijos y mandarles cuando están listos. Eso es un círculo vicioso de la migración. Eso en realidad está bastante conocido y creo que ya no se discute. Vi una cara que también de una persona que sabe lo mismo, así es. Bueno. No, regresamos. Las causas de migración, tal vez, aunque sean detalles solamente, pero es el tamaño de la economía. Lo lamento, no sé cuál es el tamaño de la economía en Colombia. Me lo van a decir después por mi inocencia. Pero la economía en Guatemala logra apenas ocupar un 30% de la población. Y la mitad de esos son empleados del Estado. Si se imaginan esta situación, la economía concentrada en grandes empresas, no en la pequeña y mediana empresa, los que mundialmente logran, digamos, el auge de las plazas de trabajo, un número más y más grande de las plazas de trabajo es por la pequeña y mediana empresa, no es por Walmart, no es por General Motors o otros gigantes que en el mundo hay mucho trabajo, no es por la pequeña y mediana empresa que trabaja con los grandes. Esos pequeños y medianos en Guatemala no funcionan bien. Por lo tanto, 70% de la población vive de trabajo informal, que algunos los consideran como empresarios, ¿no? Yo no sé dónde termina el empresario cuando una persona está en el cruce y vende chiclets, no sé, pero muchos sí consideran los trabajos informales como un pequeño empresariado. Hay otro punto que hay que mencionar aquí. Ahí me voy a poner en problemas ahorita con el rector. No sé, pero podría ser. En Guatemala, los que ganan dinero son, más tarde voy a mostrar, pero rápidamente lo digo, son los dueños de la agroindustria, de la minería, de los exportadores de productos naturales. Y en este campo hay que decir que como Guatemala es un país, no sé cómo es Colombia en este momento, donde existen muchas formas antidemocráticas de lidiar con intereses. Por esto, cuando una población pone resistencia, siempre hay muertos, asesinatos, y por lo tanto, de repente toda una área se despobla, se dice, despoblando, no se está despoblando. Sobre todo en el caso de la industria del azúcar, de la producción del azúcar y de la palma africana, que compran, al final sí compran muy a menudo, pero la población va a la ciudad o va a Estados Unidos. Eso es otra razón de la migración interna, pero sobre todo externa, porque la interna no vale la pena para los guatemaltecos. Bueno, seguimos. Eso tenía consecuencias, y aquí ven que yo soy politólogo y no soy economista. Soy uno de los politólogos que se meten un poco a la economía. Me van a criticar, con razón también los economistas, no sé, porque bien respetando lo que podemos y lo que no podemos. Yo no sé nada de estadística, econometría, ahí no sirvo, pero yo sé juzgar cuáles son las consecuencias de la economía para el sistema político. Y esto, lo que vemos aquí son dos citas, no las voy a leer, pero rápidamente para recordarme a mí voy a leerlo rápidamente.
Sí. Esos son dos citas, uno es de la sociedad civil. ¿Cuál es aquí el tiempo? ¿Por qué les presento esto? Quiero decirles cómo estaba en 2016, antes de Trump, la discusión en Guatemala sobre migración. Por un lado, estaban los de derechos humanos, que hoy en día yo les considero como los sucesores de la izquierda, los que ahorita, como ya no lograron transformar la sociedad, muchos de esos trabajan en el tema de derechos humanos. Suena un poco mal cuando lo digo así, y es un poco, yo me siento tocado. Más tarde van a entender por qué me siento así. Porque al final de cuentas, mucha gente de esta ya no está pensando en transformar la sociedad, pensando en el sistema económico, sino está pensando en transformar la sociedad cuidando de derechos humanos. Y eso tiene la siguiente consecuencia, que cuando ellos piensan en migración, piensan en esto. Piensan en el sufrimiento de la gente, piensan en tales derechos. Eso sí es importante, pero no es todo. Estoy aquí como alguien que trabaja migración y desarrollo, porque migración tiene que ver con el desarrollo, subdesarrollo o buen desarrollo. En la expulsión o en la integración es sumamente importante. Quiere decir, la sociedad guatemalteca, la supuestamente progresista, ya no consideraba el nivel económico. Y cuando yo hablé en esa pequeña investigación a los políticos y quería saber cuál es su forma y visión sobre la migración, me decía una persona, asesora, exdiputado, ahorita asesora en el Congreso, esto es lo que ven ahí. Los migrantes son un producto para exportar para los políticos y para la élite. Y además nos devuelven dinero a Guatemala, ¿no? La clase política las desatiende porque no son votos para Guatemala. La clase económica les ve por el flujo de capitales. Sí. ¿Sí se dan cuenta? Ninguno tiene en mente migración y desarrollo. Hasta 2016, cuando empezamos el trabajo. Ninguno. Era muy cómodo para unos y era muy ajeno para los otros. Pero sí, ahorita, no, ojalá que no haya habido demasiado, porque todavía ni siquiera estoy llegando y calentándome. Ahorita llegamos a migración y desarrollo. Yo creo que lo primero que tenemos que considerar cuando hablamos de migración y desarrollo es el hecho de que la gente migra, porque migra muchas veces por el subdesarrollo. Pero también la gente cuando migra tiene efectos, o cuando retorna, o cuando vienen personas, tiene efectos para la economía. Y de eso se trata. Tenemos que entender los mecanismos que llevan a la migración hacia un factor de desarrollo. Pero el derecho a migrar, del cual hablamos todos, también debería tener, y eso nadie lo ve, sino solamente está en los títulos. Es un derecho a no migrar. La tesis que yo defiendo en Guatemala es el derecho a migrar no puede vivir sin el derecho a no migrar. Quiere decir, si no logramos dominar el flujo excesivo de migrantes, al final de cuentas nos quedamos en una situación en la cual todo eso es una maquinaria que ya no se puede parar. Para que la migración sea un factor natural que sirva a países y al propio país, tenemos que tener un derecho a no migrar, tenemos que tener un apoyo a la gente para que se quede y un apoyo para que se integre. Porque es muy peligroso, como lo vimos en el caso de los Estados Unidos, de tener una población migrante en el propio país que no se integra. Si no se integra, de repente existen diferentes niveles de salarios. De repente un nivel de salario quita el derecho a otro nivel de salario. Y lo que también puede pasar, que haya una discriminación, un aislamiento de grandes partes de la población que crea otra vez tensiones en la sociedad. Quiere decir, la migración, cuando se han hecho, que ya no puede evitarlo, tiene que considerar la integración de los migrantes.
Algo que no pasó de forma suficiente en los Estados Unidos como hoy en día lo vemos. Tal vez voy a hablar un par de palabras sobre Europa. A algunos les va a interesar. Aunque ya tengo 20 años en América Central, pero obviamente con una parte de mi ser sigo ser alemán y observo la situación científica en el tema de migración, pero también la situación política en el tema de migración. Ustedes saben que Europa en los últimos 2, 3 años tiene un enorme movimiento que lleva a un populismo, ya no se puede controlar. Lleva a racismo, expresiones de racismo, lleva a situaciones que nosotros diríamos aquí. ¿Cómo es posible? Estamos en el siglo XXI y todavía la gente recurre a esas tácticas. Bueno, eso es muy fácil de decir. Porque también en Europa pasa lo mismo que en Estados Unidos. Hay una parte de la sociedad que busca migración y hay otra parte que busca y gana de la migración y otra parte de la sociedad que no la quiere porque también pierde. Quiere decir la migración. ¿Para quién es buena la migración? La migración en primer lugar es buena para la gente que busca. Pero después, todos nosotros, sobre todo los economistas con conciencia política, tienen que ver, analizar en detalle cuáles son los mecanismos que causan esta migración en la estructura económica. ¿Quiénes son los factores? ¿Quiénes son los sectores que más ganan? ¿Y quiénes son los que pierden? Y hay más mercado interno, hay menos mercado interno. Si consideramos desarrollar una política con puras suposiciones ideologizadas, no vamos a tener paz. Y lo que pasa en Alemania y en Polonia y otros países es que hay un sector que tilda rápidamente a todos los que están en contra como racistas, consecuencia, se radicalizan, consecuencia que son superados por los medios y la consecuencia es eso, que pierden. Pero lo que quiero decir con esas palabras muy mecánicas es, al final puede pasar en 20, 30 años lo mismo de lo que pasó en Estados Unidos o lo que ya pasa en algunos sistemas políticos y económicos en Europa, que los sistemas se radicalizan y que la democracia, en total, la democracia pierde valor. Porque cuando un tema se vuelve emocional, cuando el tema ya no es un tema que realmente trata de llegar a una verdad, trata de buscar soluciones, es solo esto en favor, esto en contra, entonces la población es manipulable. Uno decide por el corazón, uno ya no decide por lo que debería tener la razón. Bueno, ya les hablé de la posibilidad y digamos, del riesgo de que la migración se puede volver un círculo vicioso. Ana María Aragonés es una señora investigadora de la UNAM en México. Mi colega seguramente la conoce. La respeto mucho y ella escribió algunos artículos que me parecían que van muy bien con Guatemala. Aunque nunca habló de Guatemala, sino solo habla de México, de países asiáticos, tampoco habla de Colombia. Pero ella definió cómo es un país que logra salir del círculo vicioso de la migración, cuáles son las condiciones. Y ahí sí tenemos que considerar 3 factores principales. Ella dice, comparando varios países, unos que logran salir de la masiva migración y otros que no lo logran, ella dice que el primer punto es el rol del Estado.
Es, este punto dice más del rol del Estado en la educación. Ahí sí veo que en Colombia hay muchos progresos. Él dice que los países que aplican otra vez esa palabra, sus niveles de educación, porque cada etapa de desarrollo tiene que dar otra educación. Un país que invierte muchísimo dinero en esto, sí, va a lograr salir del círculo de la migración y expulsión de la gente. Y el tercer punto es la maquila. No sé cómo es la maquila aquí en Guatemala, pero en México, durante un tiempo, fue muy importante. Pero en este país no había un único que se podía realmente medir por la maquila, sostenido. Entonces, países, según su experiencia, que apuestan a la maquila, también son países que no logran salir. La decisión en la todo. Por lo tanto, separar la economía de la política me parece es difícil, porque lo más que tenemos que tener todos los sectores, todos los estudiantes, ya, ya, ¿qué consecuencias tiene? Y eso también uno no solamente responde a lo que el que paga quiere. La diferencia, les voy a dar un ejemplo. Y ese ejemplo me toca a mí, lamentablemente, de forma negativa. Yo vivo en un país donde la investigación es pagada por, por el sector privado o por la cooperación internacional. ¿Qué pasa con esa investigación? Que ellos quieren saber. Nosotros los que buscamos la respuesta. Pero la respuesta lamentablemente no se le pasa a mi institución. Propia posición. Entonces, es bastante.
no, hasta después. En el momento en el que la no fluye, en el momento se nota otra vez la pobreza que ya creció a pesar. Luego, para acá. Iba- Nuevo dinero. ¿Qué pasa? Ese dinero ya de repente ya no llega a la misma persona. Y cuando ya no llega a la misma persona, cambia de repente la estructura social del pueblo. Si nos imaginamos un pueblo tradicional, maya o sea también ladino, tiene sus autoridades, en el caso de los mayas son autoridades muy tradicionales. Pero ese pueblo tiene un coyote. Ese coyote, esa es la palabra en Guatemala, en México también, para las personas que ayudan a la migración de forma ilegal, pero respetada, tolerada en el propio país y gente de mucho honor para la gente del pueblo, porque les ayuda.
tres factores de desarrollo de un país. Y ahí sí tenemos que decir que, y lo lamento, mi tema no es tanto retorno, mi tema es aquí remesa, que en el caso de la remesa, lo fundamental es crear un desarrollo local. Porque el dinero llega a los bolsillos de la gente. Y después lo invierten mal, pero tienen la posibilidad de invertir. Pero no podemos robarles el dinero. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer para que la remesa pueda ser útil? No voy a hablar mucho ahorita del tema mexicano, por esa vía tampoco voy yo. Pero voy a, digamos, diseñar un poco una idea. ¿Qué tan gigantesca tiene que ser la tarea para que la remesa pueda ser un producto que sirva para desarrollo sostenible y producción? Eso no es fácil. ¿Qué podemos hacer? Ay, miren, eso es mala planificación, ¿no? Aquí solo es algo que demuestra un poco algo que dije anteriormente. La dependencia de un país y la importancia de la remesa. Miren, aquí tengo los 6 productos de exportación, los 6 primeros. Minería, vestuario, maquila. Azúcar, banano, café, grasas, aceites, palma africana en realidad. Esos en total son 5.5 más o menos $1.000 millones. Y la remesa, eso es una cifra vieja. 6.3, ahorita son casi 9, ¿no? Quiere decir, la sociedad es monopolizada, agricultural, y la sociedad esta tiene mucho dinero sin saber qué hacer con esto. Entonces, ahorita seguimos rápidamente. Por lo tanto, dejamos esto. No, seguimos. 10. 10. ¿No hay más? Sí, la número 10. Bueno, las condiciones. Las condiciones para que se dé un desarrollo tienen en primer lugar mucho que ver con lo financiero. La población que vive en las áreas rurales necesita urgentemente educación financiera. Sin embargo, no me gusta mucho ese tema. Es fundamental ese tema, educación financiera, es una necesidad para todos para lograr una producción de desarrollo. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí porque al final, si solo hacemos educación financiera, lo que ahorita los trabajos y productos y proyectos en Guatemala, todos están haciendo, lo que logramos es al final que los bancos van a tener mucho más cuentas y dinero, pero no va a haber mucho más créditos. Porque los bancos de hoy en día, en los tiempos de la globalización financiera, no dan muchos créditos, menos a nivel local. Educación financiera, sin embargo, es fundamental. Lo otro fundamental es, imagínense, el dinero viene de alguien. Tenemos investigaciones en Guatemala que ya nos indican que el dinero que viene, si es de una familia, al final va a ser invertido, si no es gastado en temas de consumo, simplemente se queda en los círculos más pequeños para comprar una pieza, para superar una crisis familiar. Quiere decir, el dinero que viene de una familia no es dinero que se invierte. Por lo tanto, es tan importante que los migrantes se organizan. Y sí se están organizando en Estados Unidos. Ahí el ejemplo es México. Tienen unas asociaciones o clubes, como muchas veces dicen, que son bastante desarrollados en los últimos 20, 30 años. Y he escuchado que también existen clubes de Colombia. La diferencia es, los clubes de Colombia muy a menudo son de un nivel educativo mucho mayor, que tiene la consecuencia de que esos clubes no pueden solo mandar dinero, pueden hacer muchas cosas más. Pero a eso llegamos al final. Entonces hay que articular. Y el Estado puede apoyar en la articulación de los migrantes, sea los retornados, sea refugiados.
A nadie le gusta que la gente pide que se vuelva actor, pero es muy necesario que los intereses de la sociedad, eso digo como politólogo, es muy necesario que todos los intereses válidos de la sociedad se expresan de forma organizada, no de forma combativa, sino que simplemente se expresan. Y por esta condición, cuando se expresan, también se vuelven un interlocutor. Cuando se vuelven interlocutor al final, después sí entran al círculo, a la rueda política y pueden pedir cambios que les favorecen. Eso igual tiene que pasar en Colombia. No podemos vivir en una situación donde gran parte de la población no organiza sus intereses, porque los intereses no organizados no existen. Dejo una pausa aquí. Os repito, los intereses no organizados no existen. Entonces, una de las condiciones, la segunda aquí, es la articulación de los sectores migrantes. La tercera es que cuando una vez viene el dinero de un actor que se organiza de forma colectiva y podría mandar dinero, bueno, él quiere saber que el dinero llega, pero también tiene que haber un actor colectivo que recibe el dinero. Eso en Guatemala no existe. Y cuando existen las cooperativas, por ejemplo, las cooperativas lo usan solamente para ahorro, para ahorrar y para prestar, pero tampoco tienen la capacidad de asesoría para lograr que el dinero se invierte bien. Ya fíjense, yo hablo de la remesa como la panacea y no es la panacea. Es complicado, pero eso es la política siempre. Cuando uno no empieza a discutir un tema, nunca llega al final. Cuando lo dejamos, cada tema se somete al ritmo de la sociedad. Lo que es ritmo, lo que es el ritmo normal, es dictaminado, es dominado por los intereses más grandes. Si uno quiere organizar algo alterno, tiene que organizar voluntades y crear un camino. Y eso también es un camino que sirve a la liberalización de los mercados. Porque también los liberales necesitan una pequeña y mediana empresa. Entonces, estos que reciben el dinero no solamente tienen que tener asesoría, sino también tienen que saber en quién confiar. Ahí el problema es que en Guatemala la única institución en la cual piensa y confía la gente es la iglesia. Bueno, pero ¿qué tiene la iglesia que ver con el desarrollo? La iglesia, una parte, ahorita ya no voy a decir quiénes, pero algunas partes de la iglesia sí ya están pensando en eso, porque ven que a la población no le va mejor simplemente porque uno manda dinero para que crezca la siguiente iglesia 10 metros más altos. Ya hay obispos, ya hay líderes también evangélicos que piensan en qué hacer para que haya desarrollo en su propia población. Y obviamente el tema de las políticas públicas. No puede haber un desarrollo a través de la remesa, ni puede haber desarrollo local si no está involucrado el Estado. Es un problema en Guatemala porque nadie confía en el Estado, tal vez aquí en algunas zonas tampoco, pero tiene que haber Estado o una expresión organizada que pueda decidir que vamos a construir una carretera, que vamos a crear conjuntamente un plan de desarrollo, porque cuando una instancia manda dinero, la otra recibe, ojalá, y después tiene la asesoría necesaria para saber en qué lo van a invertir. Después tiene que haber condiciones para que el dinero se pueda gastar de forma adecuada. Calles, luz y no sé qué, un montón de cosas. Todo eso es condición para que la remesa se vuelva en un factor positivo. Quiere decir, mientras eso no pasa, la remesa va al final, sin evitar, sin salida, va a profundizar la problemática de la población. Y además, la remesa ya es una seña de masiva migración y de una pobreza económica del país. Y después la remesa profundiza el problema. No sé si mi colega de México piensa lo mismo en este tema, porque eso es debate. Eso es claramente debate.
Seguimos porque creo que ya hablé mucho, ¿no? Déjenme ver. También, ya hablé mucho, lo voy a dejar. No vi el reloj, pero mi sentimiento es que ya llegó. Bueno, como les dije, Colombia para mí es un país no muy conocido, pero si me invitan creo que entienden que no voy a hablar de Colombia. Pero al final es mi obligación de tener un par de reflexiones sobre Colombia. ¿Qué hace uno cuando no conoce un país? Uno de repente trata de reflexionar a nivel más abstracto. Y creo que eso es lo que aquí digo es válido. Porque eso no solo vale para Guatemala, Alemania, vale para muchos países, supongo yo, también para Colombia. Lo que aquí quiero aclarar en toda esa mi participación es que migración no es solamente un tema de derechos humanos, sino también es un tema de economía y desarrollo. Por lo tanto, la migración y el refugio, que no es lo mismo que migración, pero al final son mecanismos bastante parecidos. Y eso conlleva impactos políticos que son aprovechados por los actores políticos. Aquí vengo otra vez como politólogo. Cuando ustedes observan una discusión en su país o en otros países sobre la migración, no sé Colombia, pero atención, normalmente en ese tema hay muchos intereses. Pero los políticos, por lo general, expresan sus intereses de forma emocionalizada para ganar adeptos. Eso es una lógica interna de la comunicación estratégica y política, que también estudié en otros tiempos. Bajo esta condición, usted sabe, si usted escucha a un político y no escucha a la academia, usted ya está perdido o perdido. Y no es el político de derecha o el político de izquierda. Los políticos son los que manejan los intereses al final. Pero todos tenemos que aclarar que antes de los políticos tiene que haber información académica. Y los impactos de migración, de la migración, dependen de las políticas públicas que acompañan la remesa, digamos la migración, disculpen. Eso vale para sus temas, que tal vez no siempre son mis temas, pero eso es una regla que vale para sus temas. Los impactos de la migración dependen de las medidas que acompañan la migración. Y tres, para desentrampar las posiciones, mire, eso nadie lo leyó aquí. Quiero decir, mi español está bastante bien, no para ustedes, pero para mí. Pero cuando nadie lee mis textos, pueden pasar que de repente hay una palabra no bien utilizada. Así soy, gringo alemán, ¿no? Entonces, yo digo aquí, para desentrampar las posiciones, esas radicales, tenemos que ver las relaciones de poder y sus intereses. Cuando ustedes quieren entender a cualquier país, pero también lo tienen que hacer con Colombia, en primer lugar tienen que entender cuáles son los grupos de poder en su país, cuáles son los intereses que defienden. Cuando saben esto, también saben de repente buscar y valorar mucho más a la clase política y también saben valorar mucho más a lo que esa clase política quiere lograr, lo cual no significa que está mal lo que dicen. Pero ustedes como académicos tienen que entender en otro nivel, está encima de la discusión. Ustedes van a tener que tener la competencia y la sabiduría para guiar en el futuro, no ahorita, pero en el futuro, a problemáticas de interés nacional. Yo sé que ahorita les parece lejos, pero es como uno crece, 20 años después, uno crece, depende de otro jefe, pero de repente está en una posición donde ya sí puede hacer algo. Si no aprenden a analizar bien sus decisiones, no van a ayudar al desarrollo nacional. Entonces, eso es mi crítica. Eso requiere por parte de la academia un análisis de la situación un poco más política.
Cuando un economista decide qué es bueno para un país, ya está en la política. Pero entonces analicemos la situación política, sus intereses, y entendemos que la economía no solamente consiste en consumidores, sino también en seres humanos y ciudadanos. Y bajo esta condición tiene que haber siempre, como yo miro hacia la economía, ustedes tienen que mirar hacia la política. 4. Ustedes también en el tema de Colombia tienen que reflexionar sobre legalidad e integración de la población migrante. Típicamente muchos no hablan que no están en contra, que no están a favor de la migración, porque eso es políticamente incorrecto. Pero cuando hay alguien aquí, piénsenlo. Si lo piensan, les voy a dar un argumento. No es bueno dejar a los migrantes de forma ilegal sin reconocimiento a largo plazo, porque eso crea conflictividad en la sociedad. Cuando haya conflictividad, se pierde el nivel democrático de la sociedad y los argumentos y el debate se vuelve bastante emocional. Un debate emocional no es bueno para nuestra razón. Entonces, buscamos compromisos. Migración y desarrollo también significa en el futuro que ven no solamente la consecuencia de la llegada, la integración, sino también consideran a las voces que no lo quieren. No para estar del lado de uno o del otro, no, sino para pensar en el bienestar de la sociedad y de la economía. En quinto lugar, ustedes conocen planes en el tema de migración y desarrollo, tienen que saber quién viene, quién está ahí. Bueno, los guatemaltecos generalmente son gente máximo de licenciatura. Yo sé que en el caso de Venezuela hay empresarios, medianos empresarios, hay intelectuales, pero ahorita mi tema no es Venezuela-Colombia. Lo que quiero decir a ustedes, cuando crean planes de integración con cómo vamos a apoyar económicamente, vamos a ver que se integran como ejército de trabajadores a la minería, o vamos a crear productos o programas de créditos para que haya, por ejemplo, venezolanos que tienen su propia empresa en Colombia. Es un ejemplo que no me incumbe, pero con ese ejemplo quiero decir, tienen que saber realmente qué es bueno para la sociedad. Si el venezolano que se queda hace esto o lo otro. Creo que eso vale para todos. Eso no es una cuestión de sí o no migración, es una cuestión de cómo. El último, creo. Y el sexto es considerar el mejor impacto de los migrantes en ya lo dije, fui más rápido. Entonces, hay que tomar en consideración el sentir de la población, también ya lo dije. El desborde emocional daña la democracia, abre la puerta para la manipulación y evita aterrizar en compromisos. Eso lo que digo aquí es algo que uno no ve en Guatemala solamente, en Colombia, eso lo vemos en todo el mundo. El tema de la migración actualmente es un tema de por contra. Eso no se trata solo de cómo. El estatus del refugiado sin integración solo tiene sentido a muy corto plazo. Si no sabemos qué pasa, no voy a entrar en detalles, pero todos pensamos en Venezuela, Maduro, etc. No sabemos lo que pasa. Podemos esperar 3 meses, pero si en 1 año o 2 años no se resuelve, al final sí estamos obligados a pensar en una solución más duradera. Y cuando tenemos un tema como este, los nuevos temas, mire, yo soy politólogo. En 2016 empecé con ese tema. Y ustedes, cuando empiezan un nuevo tema, sea este o otro tema, cuando empiezan un tema, lanzarlo en la sociedad, una sociedad que no quiere escuchar, porque no es tema. ¿Cómo se puede hacerlo? Hay muchas formas, lo decimos de muchísimas formas, pero hay una forma fundamental. Busquen los temas existentes en la sociedad que tienen relación. En mi caso, yo, como escucharon aquí en la presentación, soy cofundador e impulsor de la Alianza para el Desarrollo Transfronterizo entre Chiapas y Guatemala. ¿Qué es eso?
migración de desarrollo desde mi lado, intercambio municipal del lado de México. Hacemos una fusión, ponemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tenemos un programa en común. Eso se financia. Entonces, mi tema es parte ahorita de un tema mucho más grande. Ustedes también tienen que pensar cómo lanzan de forma comunicativa los temas para que lleguen a la sociedad. Ya la prensa, ya todavía no el tema es ganado, pero ya vienen 10 medios a las reuniones con la prensa. La política todavía no la gané, pero la cooperación ya está con la voluntad de apoyar. Quiere decir, cada proceso de lanzar un nuevo tema tiene etapas que tienen que ser definidos por la capacidad de integrar los temas a la sociedad ya existente. Y lo último que quiero decir, sí, lo nuevo, lo dejo ahorita, las técnicas de persuasión y el importante rol de la academia. Como estoy hablando de repente sin ver el texto, creo que se van a acordar algunos. En el mundo, Colombia tiene una fama, no es la que piensan. No estoy hablando de la droga ahorita. Estoy hablando de la comunicación política. Cuando en América Latina hay una elección, sea izquierda, derecha, populista, liberal, no sé qué, muchos llaman a los expertos colombianos. Estos expertos colombianos de este país tienen una formación muy buena en comunicación estratégica y cómo persuadir. Persuadir para lo bien o para lo mal, eso no importa aquí. Pero lo que quiero decir que en la política hoy en día, las técnicas de comunicación, no solo de colombianos, obviamente, eso fue un ejemplo, son tan sofisticadas que la población actualmente, con medios que tienen sus propios intereses, con políticos que tienen otros intereses, la población en general está superada y no puede darle el paso a la información, no puede entender de todo la información que recibe. Quiere decir, estamos aquí en la academia obligados a concientizar. Y eso va a través de la propia conciencia. Si no miran sus consecuencias de sus actos, no pueden concientizar a otros. Y más fácilmente son sometidos a lo que son intereses transmitidos por técnicas de comunicación. Colores, fake news, como también lo dice el rector. Esas son técnicas de comunicación que tienen más y más moda. Todo eso vale para el tema de migración y desarrollo, unos puntos muy directos y otros puntos son de contexto. Y creo que con eso me voy a quedar en ese punto y espero que el tema de Guatemala no les parezca demasiado lejano y que algo quedó, porque lo que yo busco, hablando con conciencia de un país lejano, es que si alguien escucha, en cada cosa, aunque no les incumbe, hay algo que uno puede decir, mira, pero eso me recuerda. Para eso sirven las conferencias con gente extraña como yo en este momento, que abran otro panorama que no es un panorama acostumbrado entre un lado y el otro del país, sino trata de ampliar la discusión. Y por eso, otra vez, les agradezco a las autoridades de la universidad, porque obviamente mi persona aquí no representa ningún frente, ninguna opinión aquí presente. Simplemente es otra experiencia que debería enriquecer el debate. Gracias. Agradecemos a nuestro conferencista invitado. Y ya para finalizar, les agradecemos a todos los
presente su asistencia. Los esperamos mañana 4 de octubre en las instalaciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango a partir de las 8 de la mañana para darle continuidad a nuestro 9º Congreso de Desarrollo Económico y Calidad de Vida. Muchas gracias.